Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Muy buenos días, familia. Vamos a iniciar el estudio del libro de Éxodo. Es una etapa fascinante, dado que se registra la historia de la formación del pueblo de Israel, pero sobre todo porque podemos identificar la forma como interviene Dios en esta historia, mostrando el plan que Él tiene para con la humanidad. Es importante ver las cosas desde esa perspectiva, porque en realidad lo que vivimos en esta etapa actual es también parte del plan de Dios. Por lo tanto, conocer la forma como interviene Dios, conocer cuál es el propósito del plan de Dios y conocer el rol que nos toca jugar a cada uno de nosotros dentro de esa relación con Dios es muy, muy importante. Bien, entonces Éxodo empieza narrando el ingreso de Israel a Egipto, enumerando a los 11 hijos que acompañan a Israel, ¿no? Y lo primero que menciona es que todas las personas, dice que le nacieron a Jacob fueron 70, o sea, la familia básicamente, la primera, la segunda, quizás la tercera generación del pueblo de Israel, entran sumando 60 personas, ¿no? Eh, pero luego hace un tránsito desde la muerte de José y de todos los hermanos de José, es decir, desde que pasa esa primera generación, ya el contexto va cambiando en Egipto, ¿no? El faraón ya no es el mismo. Y lo que se señala como gran característica del pueblo de Israel es esa capacidad de fructificarse y de multiplicarse. Decía, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, ¿no? Entonces, como digo, pasan los años, el faraón que había nombrado a José como su administrador, como su mano derecha, ya no está, tampoco está José, ni la primera generación de los hijos de Israel. Hay un nuevo faraón y el contexto va a ir cambiando paulatinamente. Creo que es importante tener una referencia temporal respecto a este encuentro entre lo que podríamos llamar el imperio de Egipto y la tribu de Israel. Y lo señalo así porque ya Egipto era un imperio, ¿no? Según la historia de Egipto, que se divide en tres etapas, Egipto ya estaba entrando a la tercera etapa, la etapa del imperio nuevo, ¿no? Para tener otra referencia más, las pirámides, que son las que caracterizan a Egipto, ya habían sido construidas al momento en que eh, Israel y su familia llegan a Egipto, ¿no? Entonces ya vemos un encuentro entre una, un imperio totalmente establecido y una tribu que era Israel y sus 12 hijos. Hay que tener esa perspectiva. Y también nos sirve para entender que no estamos exentos, o la historia del pueblo de Dios no puede quedar aislada o separada de los contextos políticos y económicos de la época. Entonces, en ese contexto, el imperio dominante en la región era Egipto.
Entonces, eso nos permite entender este raciocinio o este temor que tenía el nuevo faraón respecto al crecimiento del pueblo de Israel. Él dice claramente que le preocupa que el pueblo de Israel crezca de tal manera que en algún momento pueda aliarse con los enemigos que tiene afuera y por lo tanto recibir un ataque desde adentro, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, el faraón va a abordar este problema y tomar acciones con la intención de frenar este crecimiento tan grande que tenía Israel, ¿no? Entonces, la primera acción que toma Faraón fue de empezar a ponerles comisarios de tributos, que dice literalmente los molestaran con sus cargas. Y lo que hacían era oprimirlos, ¿no? Pero la Biblia dice que cuanto más oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Entonces ahí hay una capacidad, quizás reflejando esa promesa de Dios a Abraham, ¿no? Que iba a multiplicarlo y que se iba a expandir sobre toda la tierra. Entonces esa promesa se está materializando en estas condiciones, ¿no? Donde aun cuando la situación es adversa, ellos se multiplican y crecen grandemente. La segunda estrategia fue frenar el nacimiento de los hijos varones en Israel. Y para eso llaman a dos parteras, a Cifra y a Fua, parteras hebreas, para que en cuanto vean el sexo del niño que ha nacido, y si es varón, entonces que los maten, y si es mujer, que los dejan vivir, ¿no? Pero esa estrategia tampoco les funcionó, ¿no? Faraón llama a las parteras para pedirle cuentas de cómo es que seguían naciendo niños y el pueblo se seguía multiplicando, ¿no? Entonces es muy interesante la respuesta de las parteras, ¿no? Le dicen, las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas, ¿no? Entonces hay algo que está ya impreso en la naturaleza de esta tribu que está alineada con la promesa de la multiplicación. O sea, esta tribu crece de manera tan rápida debido a que las madres están con una capacidad especial superior a las madres de otras culturas para engendrar y para dar a luz a niños. Entonces dicen ellas, ampliando su información, que el tema es que cuando las madres de Israel llamaban a las parteras y éstas llegaban y habían dado a luz, ¿no? Eh, Llegaba muy tarde, ¿no? Mostrando otra evidencia más de esa capacidad de procreación que tiene el pueblo de Israel. Falló entonces la segunda estrategia y pasan a la tercera, que es la más agresiva y que es la que todos conocemos, ¿no? Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y que toda hija preserve la vida. Entonces ya van directamente a la matanza de los niños hebreos. Hasta aquí entonces este primer capítulo y los invito a seguir con mucha inquietud toda esta historia porque hay una continuidad desde los hechos narrados en Génesis hacia todos aquellos que se registran en el libro del Éxodo. Bendiciones, familia.